Capítulo 1. ¿Qué quieres decir con la guerra en el cielo? Jerusalén. La ciudad rebosaba de fe. Musulmanes, judíos, cristianos, todos cruzando las mismas calles, rezando al mismo cielo. Me envolví en ilusiones y dejé que mi poder se desvaneciera en mí mientras me escabullía entre la gente de la ciudad, deslizándome sin ser visto entre la multitud. Todos esos años de entrenamiento incansable me habían permitido hacer esto, moverme en la ciudad más sagrada de todos los destinos abrahámicos sin ser visto por la iglesia, el cielo ni ninguna otra organización que residiera en la ciudad. Para ellos, yo era solo otro ser humano en ese momento. El aire estaba denso con poder sagrado a mi alrededor, tan pesado que incluso yo podía sentirlo presionando contra mí. Este era realmente el lugar donde él había muerto y caminé hasta que vi mi objetivo. La iglesia de San Juan Bautista en Encarem, un pueblo al suroeste de la ciudad. Se alzaba apartada de las casas circundantes, rodeada de pálidos y antiguos muros de piedra. El campanario, sencillo pero imponente, recortaba el cielo, y las pesadas puertas de madera mostraban las marcas del paso del tiempo, pulidas por siglos de manos que las abrían. No era un edificio muy impresionante, pero fue aquí donde seguro encontraría la primera pieza del rompecabezas. Peregrinos y turistas entraban y salían, santiguándose o inclinando la cabeza al entrar. Mis pasos se hicieron más lentos cuando me uní a ellos. En cuanto crucé el umbral, mis rodillas se doblaron un poco. El peso del poder sagrado se posó sobre mí, duplicándose con cada paso que me adentraba en la nave. La magia se basaba en el intercambio equivalente la mayor parte del tiempo. No podía sentir nada, pero como intercambio percibía la mayoría de las cosas como un demonio más débil. Estaba seguro de que si liberaba mi poder, podría lidiar con esto mucho mejor. Dejé que mis sentidos mágicos se abrieran y todo el edificio palpitó como un órgano vivo, cada piedra y cada talla estaban empapadas de consagración. El poder sagrado era un fenómeno interesante. Hasta donde yo sabía, se desarrollaba de varias maneras. Una bendición del cielo y su Señor. Un ángel. Un artefacto poderoso, o el más importante, la fe de miles de millones de personas a lo largo de milenios. La humanidad era realmente especial en este universo. Era la única raza cuyos pensamientos se infiltraban en la realidad y la transformaban, haciendo realidad sus fantasías. Al final, habían creado lo sobrenatural. Y lo sobrenatural los había creado a ellos. Era como la gallina y el huevo. Y aquí, cerca del lugar donde el Padre Celestial se había sacrificado para impulsar un ritual masivo que había arrancado la mayoría de las almas de todas las demás religiones y las había entregado a sus propias manos, la humanidad había adorado durante siglos, y el poder de su fe se había filtrado en cada piedra de este edificio. La presión me quemaba la piel. Mi sangre diabólica se agitaba con inquietud, susurrándome que debía irme antes de que empeorara. Ya lo había sentido antes, en capillas y santuarios más pequeños, pero nunca con tanta intensidad. Este lugar fue maldito para mi especie. Mis sentidos me decían que la santidad era más profunda que la superficie, capas de protecciones zumbaban en las paredes. Cuanto más miraba, más intrincada se volvía la red, luz tejida en mortero y madera, una red lista para tensarse a la primera señal de intrusión. Este era el lugar. Al menos no era la iglesia del Santo Sepulcro ni el Vaticano. Esos lugares eran fortalezas por sí mismos, inundados de santidad, custodiados por miles. Si hubiera ido allí, solo con el peso habría tenido que lidiar con más que sacerdotes y turistas. Aquí, el poder era fuerte, pero se podía sobrevivir, y las defensas eran pequeñas. Aún así, no había llegado a medir mi tolerancia. Mis torpes intentos de adivinación me habían traído hasta aquí, y confiaba en mi camino. Un hombre se coló por una puerta segura cerca del altar. Perdí el conocimiento y lo seguí, ocultando mi presencia al cruzar el umbral. El interior era moderno, con pasillos blancos que reemplazaban la piedra antigua. Podía sentir las barreras, sutiles defensas incrustadas en las paredes. Exorcistas, probablemente. Cazadores preparados para defender la ciudad santa de demonios y paganos por igual. Pero yo no estaba aquí para ellos. Estuve aquí por una de las reliquias que custodiaban.
Me hundí en las sombras, mi cuerpo se derritió hasta convertirme en uno con ellas, moviéndome de un parche de oscuridad a otro hasta llegar a la habitación que había estado buscando. El lugar no contaba con seguridad de primera categoría, pero no hacía falta. Cualquier demonio lo bastante estúpido como para poner un pie en Jerusalén sería detectado casi al instante, perseguido y asesinado. Cualquier demonio, salvo unos pocos capaces de burlar las normas. Yo incluido. Y allí estaba. Dentro de una vitrina reforzada se encontraba una reliquia que hizo que mis sentidos se estremecieran. Un largo clavo de hierro, todavía clavado en un bloque de madera astillado, ennegrecido por el tiempo pero que irradia una presencia sagrada. Uno de los clavos que atravesaron las manos de Jesús y lo ataron a la cruz. Junto a ella, un pequeño fragmento de esa misma cruz. Utilicé un poco de magia y ahora el estuche tenía un agujero perfecto. Con solo estar cerca me picaba la piel, y cuando extendí la mano y tomé el clavo, la quemadura se encendió lo suficientemente caliente como para formar una ampolla. El dolor solo confirmó lo que ya sabía. Era real. Sonreí mientras separaba el clavo de la madera, separando las dos reliquias. Mi magia se encendió al envolver cada una en capas separadas de escudos reforzados, bloqueando su aura hasta que no se diferenciaron en nada de trozos de hierro y madera. Un giro de mi voluntad los envió al espacio conectado a mi anillo. Fuera de la vista, pero nunca fuera del alcance. Las barreras gritaron un momento después. Las sirenas sonaron, una luz roja brilló, y maldije en voz baja antes de sumergirme en las sombras. Bueno, después de todo, ningún robo era perfecto. Tal vez tenían sensores que les permitían percibir el poder sagrado que emanaba de la reliquia. Las sirenas sonaron al instante, cuando coloqué el último escudo y protección. No importaba, ya tenía lo que buscaba. Ahora llegaba mi gran escape. Un paso, otro, y me deslicé a través de la oscuridad, deslizándome de un charco de sombra a otro. Por un momento pareció que saldría ileso, hasta que una oleada de poder me arrancó de mi escondite y me arrojó contra la pared. Me contuve antes de caer al suelo. Al otro lado del pasillo había un hombre con la túnica de un exorcista, sosteniendo una espada de luz condensada. «Ríndete, ladrón. Nadie roba la iglesia». Era fuerte. Alrededor de un demonio de clase media alta. No es suficiente. Me reí, sacudiéndome el polvo de la manga. Hablas demasiado. Antes de que pudiera siquiera moverse, mis brazos cortaron el aire en un instante. La magia cubría el movimiento, más rápido de lo que sus ojos podían seguir. El exorcista se quedó paralizado, luego se partió limpiamente por la mitad, deshaciéndose con un crujido húmedo al deslizarse ambas mitades al suelo. Su luz se apagó antes de siquiera tocarme. Pasé junto a él sin mirarlo 2 veces y me escabullí de nuevo a las calles. La iglesia seguía aullando con alarmas detrás de mí, pero yo ya me estaba desvaneciendo en el flujo de la ciudad. Entonces, una luz estalló, inundando la iglesia como el amanecer, y un par de alas, no, 4 pares, se abrieron en la noche. 10 alas de ángel, ardiendo de ira. Su respaldo estaba aquí. Sonreí. Nunca me encontrarían. Para ellos, yo no era diferente de los humanos que vagaban por las calles. Algunos seres en este mundo podrían sentirme si lo intentaran. Los dioses, los satanes, algunos budas y genios, pero ninguno de ellos estaba aquí esta noche. Mi estómago rugió. Era hora de buscar comida. Mi madre definitivamente no había cocinado nada. La mujer no sabía cocinar ni para salvar su maldita vida. Jerusalén era una ciudad hermosa. Las calles eran estrechas, llenas de vendedores y peatones, turistas con cámaras al cuello, lugareños regateando por todo y peregrinos susurrando oraciones mientras caminaban hacia algún santuario. Cada paso hacía que el diablo dentro de mí sintiera picazón, susurrando que debía irme, encontrar sombras y desaparecer. En cambio, seguí caminando. Yo quería una hamburguesa. Sí, una hamburguesa. Un antojo absurdamente común. McDonald's, Burger King, KFC, me daba igual. Algo grasiento, poco saludable y completamente anticuado.
Un placer culpable en una ciudad que no lo atendía. ¿Fue mezquino? Sí. ¿Me importó? Ni hablar. Ser mezquino con la religión ocupaba un lugar especial en mi corazón diabólico. Y a mi madre le encantaban las hamburguesas. La idea me hizo sonreír con sorna al pasar junto a otra fila de puestos que vendían falafel, shawarma y cortes de carne cocer. Buena comida, sin duda, pero no era lo que quería. Quería grasa en un envoltorio de papel y patatas fritas goteando aceite. Aún así, no podía ignorar lo que llevaba. Mis pensamientos volvieron al clavo, sellado en el bolsillo de mi anillo. En cuanto lo toqué, supe que era auténtico. La quemadura en mi palma aún persistía, leve y palpitante, prueba suficiente. Y tenía planes para ello. Valeria. Seguía en Rumanía, atrapada en un destino que no le pertenecía por completo, pero pronto lo cambiaría. El Grial era a la vez su don y su maldición, un artefacto de infinitas posibilidades transformado en un arma contra su portador. Sin protección, corroería su mente, ahogaría su cordura en los susurros de los muertos. Pero con las salvaguardas adecuadas, con las herramientas adecuadas, podría manejarlo libremente, sin romperse. Ahí fue donde entró el clavo. Teoricé que podría estabilizarla, protegerla del contragolpe del Grial, mantenerla atada sin importar cuán profundo llegara. Un clavo podría ser suficiente, aunque preferiría los 3. Pero los otros 2 estaban fuera de mi alcance. Mis adivinaciones habían raspado cada rincón de la tierra, y la respuesta era clara. No estaban aquí. Lo que significaba que alguien los había escondido fuera del mundo. Según las bibliotecas del inframundo, Azazel tenía uno. Y el otro estaba guardado en un equipo sagrado. Eso no me desanimó. Solo hizo la casa más interesante. Aún así, Valeria era solo una parte del panorama general. El examen de alto nivel. Ese era mi siguiente objetivo. Una vez realizado, lo aprobaría, y con él, las piezas del mal. La oportunidad de forjar una nobleza. Mi nobleza. Este mundo no era amable con quienes luchaban solos. Incluso con mi poder y mis ventajas, no era tan arrogante como para creer que podría afrontar todo lo que se avecinaba sin aliados. Mi intención era reunir a los fuertes, los que pudieran enfrentarse a dioses y monstruos, los que pudieran afrontar el futuro sin desmoronarse. Valeria sería la piedra angular. Pero no sería la única. Mis pensamientos cambiaron al pasar junto a una iglesia, cuyas campanas tañían débilmente. Los satanes. Eran los mismos nombres, las mismas leyendas, pero la historia había sido reescrita. Estaba en un universo alternativo y Lady Leviathan aún vivía. Había sobrevivido a la batalla final contra el Gran G, había caído en un largo coma y se había despertado justo cuando la guerra civil llegaba a su clímax. Su regreso lo había cambiado todo. En lugar de otra masacre, forzó la paz. Los nuevos satanes mantuvieron sus posiciones, pero ella conservó su trono, simbólico pero poderoso a su manera. Un gesto que les dio a los demonios algo que no habían tenido en siglos: la unidad. Las facciones del viejo y el nuevo Satán no habían desaparecido, pero su rivalidad se convirtió en política. El Senado de Lilith fue el acuerdo. 3 votos para cada una de las casas de Leviatán, Asmodeo, Belcebú y Lucifer. Un voto para cada uno de los nuevos satanes. Los demás pilares equilibraron el resto, con un voto cada uno. Ahora vivían 42 pilares en lugar de 32, y por primera vez en generaciones, el número de demonios estaba aumentando. El programa de súcubos de Lady Leviatán había ayudado con eso, por supuesto. Una solución pragmática, aunque controvertida. La supervivencia exigía resultados, y ella los había obtenido tanto como Ajuka. Los demonios se recuperaban de la extinción. Debería haberme sentido alentado. Pero para los demonios de la clase baja, la lucha persistía. Cada paso era más difícil, cada camino más estrecho. Incluso en el Senado, la sangre importaba más que el mérito. Y mi padre había hecho todo lo posible para que yo empezara con menos que nada. Ese pensamiento me agrió el ánimo mientras caminaba.
Él nos había dejado a mí y a mi madre a un lado en el momento en que no logré manifestar su linaje cuando era niño. Mi vida había sido una carrera de obstáculos construida a partir de su mezquindad, cada éxito mío era algo que él trataba de sofocar antes de que floreciera. Él lo pagaría. Algún día entendería el precio de descartarme. El olor a comida frita finalmente me interrumpió. Me detuve frente a un pequeño restaurante de comida rápida. Perfecto. La chica detrás de la caja levantó la vista, lista para saludar. Entonces sus ojos se posaron en mí. Sus palabras eran torpes, su rostro se sonrojó e intentó disimularlo tras una sonrisa educada. Me incliné hacia adelante con indiferencia, apoyando un codo en el mostrador. 3 hamburguesas triples. Papas fritas extra. Para llevar, dije en perfecto hebreo. Su rubor se intensificó. Manipuló torpemente la caja registradora, balbuceando el total como si se le escaparan los números. Le devolví la sonrisa. Ser un demonio tenía muchas ventajas. Poder, astucia y magia más allá de la comprensión humana. Pero la belleza inhumana, esa fue la que más me divirtió. Los mortales no están hechos para ignorarla. Una bolsa de papel marrón se deslizó sobre el mostrador, y la chica marcó mi número con forzada profesionalidad. Sus ojos se posaron en mí mientras me acercaba, recogía la comida y le dedicaba otra sonrisa. Se quedó paralizada, ruborizándose al instante, y la dejé descansar un momento antes de darme la vuelta y regresar a las calles de Jerusalén. Necesitaba encontrar un callejón oscuro desde donde teletransportarme a casa. Llegué a casa en una onda de luz, saliendo del círculo de teletransportación y entrando en la tranquilidad de nuestro pequeño hogar en el inframundo. Comparada con la grandeza de las casas nobles, era modesta, pero era la nuestra. Una casa de 3 habitaciones con un bonito jardín exterior que mi madre cuidaba con devoción religiosa. Ya llegó la comida. Grité, agitando la bolsa de hamburguesas en mi mano. Desde la sala, oí el familiar sonido de una pista de risas. Mi madre estaba cómodamente tumbada en el sofá, viendo uno de esos ridículos dramas de demonios que tanto le encantaban. Enalia me miró, su larga cabellera blanca derramándose sobre sus hombros como la nieve. Su belleza era natural, incluso peligrosa, pero suavizada por la sonrisa espontánea que me dedicó. Tenía los mismos ojos azules que recordaba haber visto de niña. Una súcubo hasta la médula, voluptuosa de una manera que parecía injusta, pero para mí era simplemente madre. La mujer que me dio la vida y que lo dio todo para mantenerme a salvo cuando estábamos en la calle. Con frío y hambre. ¿De verdad conseguiste comida esta vez?, gritó. Nunca entendería cómo no había engordado. La fisiología de los súcubos y los demonios era una tontería. Le di una hamburguesa envuelta mientras me dejaba caer a su lado. 2 de verdad. Y papas fritas también. Pensé que te merecías el lujo. Ella lo tomó con un zumbido de satisfacción, mordiéndolo sin dudarlo. Bueno, dijo entre bocado y bocado, con la mirada un poco entrecerrada. ¿Cómo te fue? Sonreí con suficiencia y rebusqué en mi almacén, sacando el clavo protegido. Dejé que un leve rastro de energía sagrada se filtrara a través de las capas de magia que lo envolvía. Su reacción fue instantánea. En cuanto vio el clavo, gritó y se escondió detrás del sofá, con la voz quebrada por el horror. Silas. Esconde esa cosa. ¿Estás loco por sacarla a la luz? Me reí, sosteniéndolo entre 2 dedos y observando el tenue humo que se elevaba desde donde quemaba mi piel. Tranquilo. Solo significa que es auténtico. Uno de los clavos de la crucifixión, con un trozo de la cruz aún adherido. Nunca volveremos a tener un artefacto tan genial. Se asomó por detrás del sofá, con una expresión que mezclaba asombro e indignación. Idiota. ¿Tienes idea de lo que pasaría si alguien tocara esa cosa? Qué suerte que no te vaporizaras al tocarla. No corregí con una sonrisa. Soy demasiado fuerte para eso. Su suspiro fue largo y profundo, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa. A veces te pareces demasiado a él. Eso me borró la sonrisa de la cara. No me compares con él. El aire se densificó por un momento, y el silencio se apoderó de nosotros.
Finalmente, lo rompió subiéndose al sofá, cogiendo sus patatas fritas y evitando deliberadamente mi mirada. Tras un instante, metió la mano en el cajón de la mesa baja y sacó un papel doblado. Me lo acercó con un gesto casi casual, pero vi la tensión en sus hombros. ¿Qué es esto?, pregunté, dejando el clavo a un lado y abriéndolo con cuidado. En cuanto vi el sello, sentí una opresión en el pecho. Exámenes de ascenso de alto nivel. Mi nombre no aparecía, claro. En cambio, un alias ingenioso me devolvía la mirada. Uno que se colaría en el sistema y cambiaría en cuanto activara el encantamiento. En alias se inclinó hacia adelante, con una sonrisa penetrante y triunfante. La magia que me enseñaste funcionó. Con esto, por fin podrás demostrarles a todos de lo que eres capaz, hijo. No solo estaba emocionada, ardía de vindicación. Su voz se volvió más grave, más oscura, y el veneno que solo había visto aflorar en raras ocasiones. Ese cabrón de Dantalión pagará por dejarnos en la calle, espetó, clavándose las uñas en el brazo del sofá. Por desecharnos a los dos como si nada. Se ahogará el día que llegues más alto de lo que jamás soñó. Un poco dramático, pero justo. Su rabia era intensa, pero me hizo sonreír levemente. Había algo casi reconfortante en lo mucho que deseaba que triunfara. ¿Alguien te vio?, pregunté, con un tono más serio. Se recostó, recuperando la confianza, y sus labios se curvaron en esa sonrisa pícara de súcubo. Nadie sospecha de la doncella súcubo. Están demasiado ocupados mirándome el trasero o el escote como para darse cuenta de lo que realmente hago, cariño. Para ellos, no soy nada. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. Eres una mujer peligrosa. Ella inclinó la cabeza, con los ojos brillantes. Tú también, cariño. Luego siguió comiendo su hamburguesa a grandes bocados. De verdad, a veces sus emociones cambiaban rapidísimo. Pero se decía que toda su raza era así. Lady Leviathan no tenía el talento que Lady Lilith solía tener. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi chaqueta. Por un largo momento, nos sentamos allí en silencio nuevamente, mientras la risa del drama del diablo resonaba en el fondo. Me recliné en el sofá y dejé que mis pensamientos vagaran. Nací bastardo. El engendro del señor Dantalión y la súcubo que usó hasta que ella le dio lo que quería. Mi madre había sido leal entonces, incluso devota, pero la lealtad nunca significó mucho para los altos clanes. Cuando aún era un bebé y no mostraba rastro alguno de su preciada estirpe, nos echaron. Solo otro par de fracasados barridos de sus inmaculados salones. Habían tenido razón. El poder no estaba allí, pero no contaban con que un ser omnipotente se aburriera y regalara ventajas a un alma a la deriva. La manipulación umbral, el derecho innato de Dantalión, fluye a través de mí con la facilidad del aliento. Las sombras se doblan cuando las llamo, la oscuridad obedece. Pero eso no es todo. No me limitaba a su truco. Podía tocar cada linaje. Torcerlos, moldearlos, reclamarlos como si fueran míos. Podría ser toda la magia que había y que habría jamás. Es mi mayor bendición. Y mi más cruel maldición. Porque nunca supe cuándo dejar de jugar jodidamente y... oscuridad. Eso era todo. Ni cuerpo, ni aliento, ni sonido. Solo flotando en un vacío infinito, un pensamiento sin ancla, un alma sin concha. ¿Era esto el fin? ¿Era la eternidad? Había muerto y me había desvanecido en la nada, solo para flotar aquí para siempre, insensible e invisible. El pensamiento me daba vueltas y vueltas, tanto que me dieron ganas de gritar, aunque no tenía pulmones ni voz para hacerlo. Si esto era el infierno, entonces era el peor infierno posible. Entonces llegó la luz. Apareció sin previo aviso, cegándome de una forma incomprensible. No tenía ojos, pero aún así me quemó. Y con ella vino una voz. Felicidades. Te tocó la lotería. Por un momento pensé que la locura finalmente me había encontrado en el vacío. Serás llevado a un nuevo mundo. Lo anunció con alegría, como quien presenta un concurso de televisión manipulado. Algo parecido a la esperanza se encendió en mí.
Una segunda oportunidad. Un reinicio. Cualquier cosa era mejor que esta nada. Apareció una ruleta, enorme y brillante, llena de nombres que apenas podía leer. Tira para elegir tu mundo. Ordenó la voz. No lo dudé. La rueda giró, traqueteando con un sonido imposible hasta que redujo la velocidad y encajó en su lugar. Escuela secundaria de XD. Parpadeé para mis adentros. De todas las opciones, esa era la que me había tocado. No sabía si reírme o entrar en pánico. Era un mundo lleno de monstruos, ángeles, demonios, dragones y dioses. La gente moría como si fuera un simple accesorio, y la supervivencia no estaba garantizada a menos que fueras parte del reparto principal. Aún así, podría haber sido peor. Al menos no era 40K ni ningún ente. Ahora, a rodar para la carrera. Dijo la voz. La ruleta volvió a aparecer, esta vez llena de opciones que me revolvieron el estómago. Insecto. Perro. Bada. Duende. También había humanoides, pero muchos menos. Recé a lo que fuera que me escuchaba mientras la pulsaba. Giró, se sacudió y aterrizó. ¡Demonio! ¡Guau! Grité sin aliento. Eso sí que era una victoria. De todo el desastre de esa rueda, podría vivir con el diablo. Poder, magia. Al menos podría conservar un cuerpo humanoide y algo de orgullo. Mejor que renacer como un perro callejero y, antes de que te expulsen, puedes tirar para obtener una ventaja. Dijo la voz, suave y tentadora. Pero cuidado, cada ventaja conlleva una desventaja. Dudé. Una sola tirada podía ser mi perdición. Pero ya había llegado tan lejos, ¿y qué era la eternidad sin riesgo? Hazlo. La rueda giró de nuevo. Ventaja primero. Linaje noble. Tienes un padre noble. Sonreí en el vacío. Eso era algo. Estatus, quizás influencia. Un pequeño impulso. La rueda volvió a traquetear, más despacio esta vez. Desventaja. Crossover alternativo. El mundo ahora es un crossover entre varios mundos diferentes, y la realidad ha sido alterada por ello. ¿Cuál es? Descúbrelo tú mismo. Y me quedé en silencio. Eso no fue gran cosa. Mi metaconocimiento, la única ventaja que creía tener, fue como un puñal en el estómago. ¿Quién sabe qué clase de mundos demenciales se crearon con DXD ahora? Por lo que yo sabía, Cthulhu alquilaba un apartamento junto a Rías Gremory. Aún así, no era injugable. Podría trabajar con eso. Probablemente. Otra tirada no vendría mal, ¿verdad? La rueda apareció de nuevo, brillando con más fuerza. Ventaja. Esencia Kyoa. Archimago. Esencia del archimago. Las palabras llenaron el vacío, desplegando un poder como la escritura. Memoria perfecta. Intelecto superior. Talento mágico más allá de cualquier límite natural. Un reactor de energía capaz de generar cualquier tipo de energía. Oh, Dios mío, ¿sí? ¿Sí? Grité al vacío. Era el momento. Con esto, podría elevarme más alto que nadie. Conocimiento, poder, las llaves de todas las puertas. Un practicante supremo de las artes arcanas. Fue casi demasiado. Casi. La rueda volvió a ralentizarse. Desventaja. Y las palabras cayeron como un trueno. La guerra en el cielo. Sentí que mi sangre inexistente se helaba. Hay un hombre volando. Es Jesús. Y está furioso y... La voz se burló con alegre crueldad. El Señor ha muerto, ¿o no? La gran guerra comenzará de nuevo en cualquier momento de la historia canónica, y Dios renacerá para liderar las fuerzas del cielo. Intenta sobrevivir a uno de los seres más poderosos del universo mientras busca genocidar a tu raza. Mi mente se congeló. Imágenes, inesperadas, me atravesaron. Ángeles de 10 alas descendiendo como fuego. Los ejércitos celestiales moviéndose una vez más. Demonios aplastados, quemados, borrados en luz sagrada. Susurré las únicas palabras que me vinieron a la mente. Estoy tan jodido. Fin, capítulo 2. El lado oscuro del inframundo.
La cadena de noticias del diablo estaba al aire, y en el centro de la atención estaba Gretalis Flauros. Incluso en medio de la transmisión, la mujer tenía presencia. Largo cabello negro cayendo sobre sus hombros, cuernos pulidos y elegantes, una sonrisa afilada y cortante. Era el tipo de presentadora que podía hacerte olvidar las noticias con solo existir. La sangre de Súcubo corría por su casa, y se notaba. Últimas noticias del mundo humano, anunció con voz suave y mesurada. Tras ella, se reprodujeron imágenes. Jerusalén se ha sumido en el caos. Estas imágenes, proporcionadas por magos locales que viven en la ciudad y están dispuestos a vender sus hallazgos a nuestra red, muestran actividad inusual en la ciudad santa. La señal cambió a un video tembloroso grabado con la cámara en mano. La cámara recorrió una calle concurrida, llena de turistas, comerciantes y niños. Los humanos seguían con sus vidas, completamente ajenos a todo. El velo se mantenía firme. Pero arriba, surcando el cielo con alas deslumbrantes, había ángeles. Decenas. Cientos. Su luz se reflejaba en los edificios, proyectando largas sombras. Sus ojos escudriñaban a cada transeúnte como si buscaran algo. La multitud que estaba abajo no reaccionó en absoluto. ¿Qué pudo causar tal conmoción en la ciudad santa del gran tirano? La voz de Gretalis se agudizó, convirtiendo sus palabras en un desafío. ¿Por qué sus esclavos recorrerían las calles, fisgoneando en las vidas de los mortales? Podría haber sido un robo, quizás. El clic terminó, volviendo a la expresión serena de Gretalis. Su sonrisa no flaqueó, pero el brillo en sus ojos delataba cuánto disfrutaba avivando la especulación. Esta flagrante actividad de los esclavos del cielo se suma a muchos otros casos de ángeles interactuando con el mundo. ¿Qué los ha hecho volver a la actividad después de tantos siglos de aislamiento? ¿Acaso el gran tirano desea volver a interactuar con el mundo? Soy Gretalis Flauros, informando para DNN. Bueno, no fue genial. Estaba seguro de que el gran G aún no había vuelto. Pero algo estaba sucediendo claramente para que el cielo estuviera tan activo. Según mi desventaja, volvería en cualquier momento del canon, pero el canon no comenzaría hasta dentro de un año al menos. La pantalla cambió a la insignia de la cadena, y empezó a aparecer un invento peor que cualquier demonio. Propaganda, el mayor mal del capitalismo. Al menos cuando quería ver una maldita película sin interrupciones y me cortaron 5 veces para que me mostraran productos que no necesitaba. En verdad, nuestra raza fue maldita. Sonreí, arrojando el último bocado de un ala de pollo frita a mi boca. Un robo, dijo. Si ella supiera. Enalia rió con voz melodiosa tras oír el informe. El sonido era brillante y cadencioso mientras apartaba la mirada de la pantalla brillante de su teléfono diabólico. Su cabello blanco le caía sobre un hombro mientras se desplazaba, con una sonrisa dibujada en sus labios. La red del diablo ya tiene 1000 teorías diferentes sobre lo que pasó, dijo ella, visiblemente divertida. Mira, escucha esta. Ella leyó en voz alta, en un tono fingido y se rió, con los ojos brillantes. Es un complot de la Asociación de Magos. Claramente tiene todas las de ganar. Llevan tanto tiempo luchando contra la iglesia que los exorcistas no pueden seguirles el ritmo. Han robado el cuerpo oculto de Cristo y lo convertirán en un arma para sus secuaces. Vamos, magos. Al final, su voz se quebró en risas y prácticamente se dobló, agitando su teléfono como si fuera un accesorio, como si las palabras en sí fueran demasiado ridículas para contenerlas. La observé hasta que se me pasó la risa y luego me recosté en el asiento. La gente tiene una imaginación muy activa, dije con sequedad, aunque la comisura de mis labios delató una leve sonrisa burlona. Los memes eran graciosos. Los del diablo, más. Aunque las palabras asociación de magos se quedaron grabadas en mi mente. Este mundo ya no era el simple DXD que había conocido en el otro lado. Se había fusionado con muchos otros, enredado como una telaraña. El destino estaba aquí, de eso estaba seguro. También había oído rumores de Hogwarts, el castillo que entrenaba docenas de magos humanos. Y no solo a ellos.
En algún lugar entre las sombras, acechaba el Consejo Blanco de Magos, lo que significaba que Dresde también habitaba esta tierra. Y si ellos estaban aquí, ¿quién más? Casi pude reír. La humanidad había sacado la pajita más corta. No solo habían heredado una orden mágica, sino una docena, superponiéndose y colisionando, con sus historias reescritas en un único caos de rivalidades y rencores. La iglesia también era mucho más fuerte y con su agencia funeraria. Y las entidades más grandes eran ahora conceptos entrelazados con el mundo mismo. El mundo daba miedo, y todo lo que tenía era una esencia del archimago rota pero algo debilitada y la voluntad de sobrevivir. La risa de Enalia resonó un poco más antes de que finalmente dejara el teléfono a un lado. ¿Estás lista para tu pelea en unos días? Preguntó, con un tono repentinamente serio. Me recosté en el sofá, con la vista fija en la tele un momento antes de volverme hacia ella. Las palabras de la reportera sobre el ángel en acción aún me rondaban la mente, pero las aparté y sonreí. La pelea será pan comido. No fue arrogancia. Había pasado más de una década y media con la esencia del archimago ardiendo dentro de mí. 15 años de obsesión, de sangre y tinta y noches interminables presionándome hasta que mis manos temblaron y mi cuerpo se rindió. ¿Qué era yo ahora? En la mayoría de las escalas de poder, ya había alcanzado la clase definitiva, aunque no estaba seguro de hasta dónde. E incluso si mi poder puro me bastaba para estar entre ellos, no era ahí donde brillaba con más fuerza. Mi verdadera fortaleza era la flexibilidad. La magia elemental se doblegaba fácilmente bajo mi voluntad, los relámpagos crepitaban en la punta de mis dedos, el fuego respondía a mi llamado, la tierra y el agua obedecían como sabuesos a mis pies. Aunque mi favorito era el viento. La abjuración, el arte de los escudos y las protecciones, se volvió algo natural. La conjuración era un deleite. Objetos y construcciones extraídas de la nada. Seres de piedra y otros elementos luchaban por mí. Adivinación, encantamiento, evocación, ilusión, transformación y 100 más. Mi esencia me había permitido aprender magia a un ritmo asombroso y con una profundidad asombrosa. Pude hacer tanto con tan poco. Y luego estaban las ramas esotéricas, aquellas que la mayoría de los magos no se atrevían a tocar. Tiempo, espacio, conceptos. Eran frágiles, peligrosos, pero tan embriagadores para jugar con ellos. Había metido mis manos en todos ellos, y ninguno me había rechazado. La magnitud de mis capacidades me volvía peligroso de una forma que pocos podían predecir. ¿Cómo te preparas para luchar contra alguien que podría reducirte a cenizas en un instante y distorsionar tus recuerdos al siguiente? Por supuesto, el poder nunca fue gratuito. Había robado para lograrlo. Había robado grimorios de magos humanos, había robado archivos y, en algunos casos, había matado por lo que quería. Demasiadas familias humanas se habían despertado y habían descubierto que sus libros ancestrales habían desaparecido y que su herencia mágica se había desvanecido. ¿Justo? No. Pero lo justo no era lo importante. El conocimiento era poder y yo no sería débil. Aún así, la duda me roía la mente. ¿Sería suficiente? Rías Gremori tenía 16 años este año. Un año mayor que yo. El escenario se estaba preparando, igual que en el de XD que recordaba, aunque aquí todo era más oscuro y cruel. Y sobre todo, la sombra de la guerra se cernía. Dios, ay. Renacería. La Segunda Guerra en el cielo no era una amenaza lejana. Era una promesa. Y cuando llegó, pensar en el nombre de Dios, ay. Me causó un dolor en el pecho. Pero se desvaneció rápidamente, ahogado por mi propia fuerza. Me puse de pie, sacudiéndome la ropa, aunque estaba impecable. Saldré un rato. Entrenando. Bien, bien. Enalia me despidió con un gesto, hundiéndose ya en el sofá con el teléfono. De todas formas, tengo que irme pronto al trabajo. Tráeme algo de comer cuando termines. Me reí suavemente. Solo quieres que te encubra por no saber cocinar, mujer. Me lanzó una mirada fulminante por encima del teléfono, pero la comisura de su boca se torció con diversión. Sabía que era cierto.
No sabía cocinar ni para salvar su vida. Yo tampoco, en realidad. Al menos puedo hacer galletas. Gritó. Acabas de quemar la cocina. Fue una mujer de una sola vez. Y lo dejé y... Quizás debería simplemente hacer una cocina encantada. Ni siquiera sería difícil. Archivé el pensamiento. Otro proyecto para otra noche. Por ahora, se acercaban los exámenes, y con ellos, mi oportunidad de entrar en la luz del inframundo. Y después de eso, la guerra. Apenas había salido de nuestra encantadora casa en el centro cuando una vecina me llamó. Una mujer diabólica asomada a la puerta, con los brazos cruzados y los ojos llenos de chismes. Te buscaban otra vez, dijo con tono despreocupado, pero capté la sonrisita que intentaba disimular. Hablaban de tu deuda. Gemí, pasándome una mano por la cara. Claro. Ellos otra vez. Esos hombres nunca paraban. Tenían una forma de aparecer cuando casi los olvidaba, una sombra proyectada sobre cada pequeño momento de paz. Molesto ni siquiera era la palabra adecuada. Pero por mucho que me costara admitirlo, ellos eran la razón por la que mi madre y yo ya no dormíamos en la cuneta, recogiendo restos de los montones de basura. Nos habían conseguido una casa. Nos habían dado un respiro. Y al mismo tiempo nos habían puesto la soga al cuello. Nunca olvidé cómo empezó todo. No pude. La memoria era a la vez mi arma y mi maldición. Cada momento de mi vida era una línea clara e ininterrumpida, que se remontaba a cuando era un bebé de apenas 18 meses. Los demonios manifestaron sus rasgos desde jóvenes, y fui puesto a prueba como cualquier otro. Mi padre estaba allí. Mi noble progenitor. Todavía puedo oír su voz, aguda y decepcionada, cuando no logré demostrar su poder. ¡Qué pérdida de tiempo! Su mirada pasó de mí a mi madre. Ella también es una pérdida de tiempo. Enalia. Era una amante entonces, poco más que una herramienta para él. Había pagado un alto precio por su cuerpo, por la sangre de súcubo que se suponía fortalecería su linaje, haciendo a sus descendientes más fértiles y dándole muchos hijos. En cambio, me entregó a mí. Un hijo bastardo sin el poder de su clan. Entonces su umbramancia apareció sin que yo la hubiera pedido, sombras se derramaron desde él, envolvieron a mi madre y la inmovilizaron. Hizo que su nobleza la golpeara mientras yo miraba, un bebé que lloraba sin fuerzas para detenerse, mi cerebro aún no estaba lo suficientemente desarrollado para guardar los recuerdos de mi vida pasada. Lo había visto todo, mientras la golpeaban, mientras la usaban por última vez, como decían. Completamente incapaz de hacer nada. Esos recuerdos quedarían grabados para siempre en mi mente por la esencia y entonces, como si no fuéramos nada, nos expulsó a ambos. Sin moneda, sin nombre, sin protección. Solo las calles. Los años siguientes fueron una mezcla de hambre y frío. Mi madre trabajó hasta el cansancio para mantenernos vivos. Vendió su cuerpo cuando no tuvo otra opción, tragándose su orgullo hasta que no quedó nada. Y cuando eso no fue suficiente, la turba apareció de la nada, ofreciéndole una salida, y ella firmó el trato con ellos. Un préstamo, con intereses desorbitados y letra pequeña. Lo suficiente para comprarnos esta casa, lo suficiente para alimentarnos. Suficiente para encadenarnos para siempre. Incluso ahora, después de tantos años, aún puedo ver su rostro cuando firmó ese papel. La determinación. La vergüenza. El amor. Ella lo hizo por mí. Todo lo que hizo fue por mí. Amaba a esa mujer más que a nada. Había sangrado por mí, lo había sacrificado todo por mí, y nunca lo olvidaría. Nunca podría olvidarlo. Por eso luché. Por eso me esforcé hasta que mi cuerpo se quebró, sanó y volvió a quebrarse. Por eso robé grimorios del mago, hurté textos de la iglesia, maté cuando tuve que hacerlo y mentí incontables veces. Conocimiento. Poder. Dinero. Lo que fuera necesario para pagarles, para comprar su paz. Pero nunca fue suficiente. No para esos cabrones. Siempre querían más. Incluso después de haber logrado pagar todo, vinieron a molestarnos.
Apreté los puños y dejé escapar un suspiro lento, volviendo al presente. Estaba cansado y... esta sería la última vez que vendrían a jodernos. Gracias, señorita Itos. Le sonreí a nuestros vecinos. Los ojos de la mujer se abrieron y entró después de asentir rápidamente. Fui tan obvio. El círculo de teletransportación me empujó y reaparecí en la base de la mafia. Dos guardias aburridos en la puerta levantaron la vista, reconocieron una de las caras habituales en un mar de deudores y me dejaron pasar con un gruñido. El lugar era enorme. Un almacén lleno de mafiosos y la escoria criminal de Lampa. La naturaleza de los demonios siempre había sido la rebelión. Era inherente a nosotros, profundamente arraigada en nuestra historia. Habíamos rechazado el cielo, rechazado a Dios, y forjado nuestro propio mundo de las cenizas de la guerra. Ese tipo de naturaleza no permitía mucha paz. La obediencia siempre era forzada, nunca dada. Incluso ahora, con los satanes gobernando desde arriba y sus enormes ejércitos manteniendo el orden, el crimen se filtraba por las grietas. Su fuerza acobardaba a los peores delincuentes, empujaba a las turbas y pandillas hacia las entrañas, pero nunca las erradicaban por completo. Los demonios no olvidaban cómo morder. En la superficie, el inframundo parecía limpio. La pobreza era escasa. Las ciudades eran vastas y hermosas, llenas de orgullo y riqueza diabólicos. Pero la belleza era solo otra ilusión. Si mirabas con atención, verías lo que se escondía debajo. Trampas de deuda, mercados negros, tráfico, deportes sangrientos y usureros que se aprovechaban de los débiles que se colaban en el sistema. La podredumbre siempre estaba ahí, enterrada profundamente, casi invisible. Pasé por el almacén bajo la mirada de la escoria de la sociedad y subí las estepas hasta una gran oficina. Estaba sentado detrás de un escritorio, con un cigarro grueso brillando entre sus largos dedos. Parecía tal como me imaginaba que era cada jefe de la mafia. Cabrón sospechoso. Llegas tarde, muchacho, dijo, antes de que pudiera cerrar la puerta. Su sonrisa era pura dientes. No me pagaron los intereses. Otra vez. La deuda se saldó hace años, 3, para ser exactos, y dije. Mi voz era lenta y fría. Deja a mi madre en paz. Se rió entre dientes, reclinándose. ¿Conformarse? Hablas mucho para ser un canalla. ¿Oíste, Jeff? El chico se cree gracioso. Jeff se rió a mis espaldas. Maldito adulador. ¿Qué diablo se llamaba Jeff? La deuda está saldada, Irish. Lo miré con enojo, pero él solo me sonrió con suficiencia. ¿Lo pagaste? ¿Tú? ¿La puta de tu madre? Puede que nos hayas dado dinero, muchacho. Pero eres nuestro dueño. Y... llama puta a mi madre otra vez, dije fríamente. Es una puta. De hecho. La volveré a llamar. Hace tiempo que no la tengo en mi cama. Sonrió con suficiencia y se giró hacia el hombre que estaba detrás de mí como si estuviera bromeando. Chicos, enséñenle modales a ese mocoso. Muéstrenle el precio de olvidarse de su lugar. El hombre se movió antes de que la segunda sílaba saliera de su pecho. Levantó un bate y lo blandió. El golpe contra mi cráneo estaba destinado a derribarme. Me golpeó en la cabeza, pero ni siquiera parpadeé. La sala quedó en silencio. Cada pequeño sonido parecía extenderse. La sonrisa del jefe duró un poco más, luego empezó a desvanecerse. Ahora ya empezó, pero la frase nunca terminó. Solté las barreras de mi poder. Y el poder demoníaco llenó cada grieta del edificio. Irish, el jefe de la mafia, tenía las palabras atascadas en la garganta y las rodillas le flaquearon. Chasqueé los dedos. El hombre que blandió el bate se dobló hacia adentro como si alguien le hubiera arrancado la costura. Su cabeza explotó y la sangre se esparció por todas partes. ¡Qué desastre! El cuerpo cayó al suelo con un sonido feo y no se movió más. Los ojos del jefe se abrieron de par en par, como si su rostro pareciera infantil. Luego pareció recuperar algo de coraje, aunque pude ver que sudaba bajo el peso de mi poder demoníaco. ¿Crees que esto es un juego?
siseó, intentando recomponer su expresión con algo de malicia. ¿Crees que puedes venir aquí? Caminé hacia su escritorio con paso firme y lo atrapé. Lo agarré por el cuello y lo apreté. No puedes poseernos, dije en voz tan baja que las palabras le resbalaron como escarcha. No puedes poseerla. Intentó forzar una risa, una punzada de bravuconería. Es mi garantía. ¿Firmó? No firmó nada, dije. Enalia nunca firmó su vida. Quizás estaba desesperada. Pero no es estúpida. Ya pagamos tu maldita deuda, y aún así sigues jodiéndonos. Tartamudeó, intentando liberarse la mano. El sudor le perlaba la sien. Escucha, Silas. No me llames por mi nombre como si fuéramos amigos, espeté, y dejé que el mundo se abriera paso con un pequeño movimiento de mi mano libre. Dibujé un círculo en el aire. Se transformó en una red de estática y glifos por toda la habitación. La electricidad se deslizaba por las líneas como serpientes obedientes. He sido amable, cada vez que tus hombres venían, los rechazaba con palabras. Pero parece que debo hablar tu propio idioma. Sonreí con suficiencia. ¿Ya verás que lo hablo con fluidez? La cadena de relámpagos saltó. Cayó sobre un archivador y el metal vibró al calor. Los libros de contabilidad se encendieron y el papel humeó. Un letrero de neón se quebró con una luz fragmentada y llovió fragmentos. Entonces, el rayo principal se partió, escupiendo 100 zarcillos más pequeños que recorrieron el almacén. Golpearon vigas y cuerdas, prendieron fuego a la pintura y se arquearon sobre las mesas. Los hombres gritaron, algunos despedidos hacia atrás, otros derribados al suelo, muchos agarrándose quemaduras y ropa rasgada. Muchos estaban muertos en el suelo cuando el hechizo liberó su último poder. Atravesó una ventana y explotó hacia afuera. Sostuve al jefe por el cuello con un brazo, sus pies estaban a medio pie del suelo. Se atragantó. Por favor, ¿podemos resolver esto? ¿Nos dejarás en paz?, dije. Esto no es una negociación. Lo agarré con más fuerza, y él se estremeció ante la presión. Si vuelven a tocar a Enalia o a nuestra casa, iré por ti. No perderé el tiempo matándote. Quiero que vivas lo suficiente para que te arrepientas de cada moneda que le robaste a otra persona. Te atraparé. Encantaré esa trampa para que puedas respirar y pensar, día tras día, hasta que el recuerdo de tu vida sea lo único que te mantenga despierto. Vivirás para siempre en la oscuridad. Te pudrirás con el conocimiento de lo que podrías haber sido y lo que elegiste en su lugar. Amenazar a los hombres con lo que una vez experimenté era un hecho. El vacío entre mundos había sido el peor momento de mi vida. Fue una eternidad o un segundo. Su asentimiento fue un tirón, un estremecimiento. Sí. Lo entiendo, pero no. Lo dejé caer al suelo antes de acercarme a la pared que estaba detrás de él. Allí pude ver una caja fuerte. La caja fuerte se abrió con un suspiro sordo de metal traicionado bajo mi fuerza, el metal encantado no fue suficiente para resistirme. Las notas se desparramaron por el aire. Las recogí, con las palmas trabajando como una máquina. Con un movimiento de la anilla, el lote desapareció en mi pliegue, entre espacios, como si nunca hubiera estado allí. Eso era mucho dinero. Le compraría a mamá un bonito vestido. Y mucha comida callejera. Llévatelo todo, suplicó el jefe con los ojos húmedos. Llévate el dinero. Llévatelo, pero, por favor, no me mates. Guardé los últimos billetes y observé a los hombres que estaban afuera, en el suelo. Algunos vivirían. Otros no. Muchos ya estaban muertos. La lección había sido impartida. Podría haberlo matado a él, a todos. Y podría hacerlo en cualquier momento. El inframundo podía tener a los Liliths como moneda. Compraban cualquier cosa. Pero la moneda que más importaba era el poder. Salí con el dinero doblado dentro de mi anillo. Entré en la sombra y la dejé cerrarse tras de mí, pensando ya en los pequeños consuelos que suavizaban los bordes. Un libro, una comida caliente, la presencia constante de mi madre. Después de dejar que la ira llenara mi mente, siempre era bueno relajarse. Leer me tranquilizó. Siempre me había tranquilizado.
El inframundo era enorme, aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero no tenía océanos. Por lo que había estudiado, parecía existir en una dimensión propia, con solo este planeta girando alrededor de una estrella roja y tenue. Debido a la inestabilidad de las mareas, el lado del diablo quedó atrapado en la noche eterna, mientras que el lado caído quedó atrapado en el día eterno. Nadie se había molestado jamás en crear un ciclo artificial de día y noche en nuestro lado. Los demonios no lo necesitaban. Nuestra visión atravesaba la oscuridad con perfecta claridad. Para mí, este lugar era tan brillante como el mediodía. Con tan pocos demonios reencarnados, los satanes nunca se habían molestado en crear un sol artificial. Tras el éxito del proyecto Súcubo, millones de nacimientos de demonios provenían de ellos. Ahora, las piezas malignas se usaban para reencarnar a los mejores de las demás razas. Cada hijo de un súcubo era un demonio, ya fuera hombre o mujer, y eran más fértiles que cualquier demonio. No tan fértiles como los humanos, pero increíblemente más fértiles que los demonios normales. Una familia de demonios podía pasar siglos intentando tener hijos sin éxito. Se habían dado casos de súcubos que tenían un hijo al año durante décadas. Eran el recurso más valioso del inframundo. Las hijas de Leviatán. Aunque ahora eran cientos de miles, con ello venía el estigma de ser una súcubo y una súcubo nacida. Y Leviatán no era Lilith. Su creación tuvo muchos problemas. Caminé por las tierras desoladas, una de las muchas cicatrices de la Gran Guerra. Esta meseta había estado llena de fortalezas y legiones, hasta que el arcángel Gabriel desató un ataque tan devastador que arrasó con todo lo que veía. Durante siglos, el suelo mismo irradió energía sagrada, tan fuerte que podía hacer que la mayoría de los demonios se ampollaran con solo pisarla. Pero después de 1500 años, el efecto se había debilitado, dejando solo una llanura muerta de roca quebrada y silencio. Me detuve de repente. Algo me había estado siguiendo durante los últimos minutos. Con un movimiento de muñeca, liberé una ola de aire comprimido. Atravesó la oscuridad, y se oyó un sonido húmedo y desgarrador antes de que el cuerpo de una bestia cayera al suelo. El inframundo estaba infestado de criaturas demoníacas. Se adaptaron, evolucionaron y se reprodujeron en cantidades que eclipsaron incluso a los ejércitos de demonios. Algunos se hicieron fuertes, otros desarrollaron habilidades extrañas, pero la mayoría eran solo alimañas. Peligrosos para demonios de clase baja, quizá. Para mí, solo una molestia. Seguí avanzando hasta encontrar lo que buscaba. Una simple trampilla en el suelo agrietado, oculta por capas de protecciones. Apreté la mano contra ella, y la magia sellada en ella pulsó débilmente al reconocerme. Cualquier otra persona no vería nada. Bajé y lo cerré detrás de mí. Estantes de libros cubrían las paredes, pergaminos y notas sueltas se apilaban ordenadamente. Las runas titilaban tenuemente sobre las superficies donde había garabateado experimentos. Cristales y baratijas encantadas flotaban perezosamente bajo los talismanes de éxtasis. Esto era mío. Allí fue donde me hice a mí mismo. Durante años me había enterrado en este lugar, devorando todo lo que encontraba. Grimorios robados a magos humanos, viejos tomos diabólicos extraídos de ruinas, restos comprados, intercambiados o tomados con sangre. Me senté en el escritorio de piedra en el medio de la cámara, dejando que las protecciones zumbaran a mi alrededor mientras me encerraban. Si el examen de alto nivel se suponía que era para evaluar la fuerza, entonces ya lo había superado. Pero la fuerza por sí sola no era lo que importaba. Un demonio de clase alta podría quemar una montaña. Pero ¿qué pasaría si ese ataque se concentrara en una superficie del tamaño de una moneda? Ahí fue donde brillé. La habilidad sobre el poder. Incluso si tuviera mucho poder. Aún así, el examen no fue más que una formalidad. La verdadera prueba llegaría cuando la guerra se reiniciara. Un arcángel. Un dios. Un dragón. Alguien vendría. Siempre llegaba algo. Y cuando lo hicieran, tendría que estar preparada. Fin, capítulo 3. La nobleza de un diablo. Enalia estaba feliz con su nuevo vestido.
un vestido azul que dejaba poco a la imaginación. Por supuesto que le encantaría, estaba hecho de seda tejida con hechizos, la última tendencia entre la nobleza. Ella revoloteaba a mi alrededor como un pájaro, tirando de las solapas de mi chaqueta, quitando el polvo imaginario de mis hombros, alisando las arrugas que no estaban allí. El traje era nuevo, hecho a medida, y su tela oscura vibraba levemente con los encantamientos silenciosos que le había cosido. Resistente a las espadas, al fuego, incluso a un golpe mágico decente, y se regeneraba solo. No era invencible, pero lo suficiente como para evitar que pareciera idiota si alguien me atacaba durante el examen. Te ves muy guapo, dijo ella, con la voz brillante pero un poco demasiado rápida, traicionando los nervios que estaba tratando de enterrar bajo su sonrisa. Ella jugueteó con mi corbata, la alisó nuevamente y luego me dio un beso en la frente como lo había hecho cuando era niño. Me reí entre dientes, quedándome quieta y dejándola hacer lo que quisiera. No voy a la guerra, madre. Es solo un examen. Un examen que decide el resto de tu vida, nuestras vidas, replicó de inmediato, entrecerrando los ojos con la seriedad que solo una madre podría mostrar. Luego exhaló, se contuvo y sus labios se curvaron en una sonrisa. Y lo vas a sacar de maravilla. Estaré en las gradas, gritando hasta quedarme ronca, ya verás. Creo en ti. Me había acostumbrado a sus cambios de humor. Las súcubos eran increíblemente bipolares y cambiaban constantemente de emociones. Había sido una gran parte de mi infancia en este mundo. Mi madre enfadada, luego triste, luego feliz, y así sucesivamente. Algún día, encontraría una forma de arreglar el error que cometió el Leviatán y salvaría a mi madre de sus constantes cambios de humor. Sin embargo, sus manos seguían temblando, incluso mientras jugueteaba con el collar por última vez. La sujeté suavemente de las muñecas, sujetándolas. Estás más nerviosa que yo. Relájate. Disfrutarás del espectáculo. Mi sonrisa se amplió, convirtiéndose en algo más intenso. Sé que lo haré. Una vez que aprobé el examen y obtuve mis piezas del mal, pude empezar a construir lo que realmente anhelaba. Un título nobiliario propio, lo suficientemente fuerte como para forjarnos un lugar en este submundo fracturado. Una base antes de que llegara la tormenta, ante Dios, el dolor me ardía en los ojos al oír esa palabra, pero la rechacé, regresé y volví a traer la guerra a cada puerta. Y además, hoy sería el día en que le mostraría al inframundo mi umbramancia. El hecho de tener un linaje noble encendería el fuego en el trasero de Dantalión y me abriría la puerta para devolverle el golpe después de todos estos años. Volví a encontrarme con su mirada, esta vez más suave. Todo lo que hacía, cada plan que trazaba, cada riesgo que corría, era tanto por ella como por mí. Ella merecía algo mejor que las deudas, los mafiosos y las sobras que nos había dejado mi padre. Le daría una vida lujosa, sin importar lo que costara. Lo sé, ahora vete antes de que me ponga más nerviosa, dijo finalmente, empujándome hacia la puerta, con toda su alegría recuperada, aunque sus ojos aún brillaban de nervios. Ve a demostrarles de qué pasta estás hecha. Reí y dejé que me empujara, con el leve eco de su beso aún cálido en mi piel. Toda una vida con una súcubo me había permitido soportar su belleza y encanto. Pero seguía siendo una criatura mágica basada en la pasión y la seducción. Aún así, ella era increíblemente linda cuando estaba nerviosa. El examen sería el primer paso y yo estaba más que preparado para tomarlo. Las plataformas de teletransportación se encendieron bajo mis pies, y un momento después estaba parado en Lilith, la capital de la raza demoníaca. Incluso después de todos estos años, la ciudad nunca dejó de impresionarme. Torres de obsidiana y acero se alzaban hacia el infinito cielo oscuro, brillando tenuemente con protecciones arcanas y runas carmesí. Lilith fue un monumento a nuestra supervivencia, una declaración de que incluso después de la guerra en el cielo y la guerra civil que siguió, los demonios resistieron. Nombraron la ciudad en honor a nuestra creadora, la primera mujer. Lilith era venerada aquí tanto como el propio lucero del alba, y su legado estaba entretejido en cada rincón de nuestra cultura. Sin embargo, mientras caminaba, no pude evitar preguntarme dónde estaba realmente.
El canon tenía respuestas, pero esto ya no era canon, ¿verdad? Seguía atrapada en coma bajo la atenta mirada de Hades. ¿O Risevin la había llevado a una de sus bases secretas? Nadie lo sabía con seguridad y esa ignorancia me carcomía. Dejé de pensar en ello al ver el estadio. Se alzaba sobre el distrito como una fortaleza, con sus enormes puertas abiertas de par en par para la multitud de demonios que entraba en tropel. Hoy se celebraban los exámenes de alta clase, uno de los eventos más importantes de nuestra sociedad. Nobles y plebeyos se congregaban en las gradas para observar. La oportunidad de ascender de estatus, obtener piezas del mal y forjar un título nobiliario propio lo era todo para alguien como yo. En la entrada, un guardia de seguridad corpulento se interpuso en mi camino, portapapeles en mano. Entrecerró los ojos. ¿Nombre? Forcé una sonrisa tranquila y susurré un truco de magia en voz baja, empujando los papeles falsificados que Enalia había deslizado en los registros. En algún lugar, al otro lado del laberinto burocrático del inframundo, un nombre titiló y cambió. Killian Gretier fue borrado, Silas escrito en negrita, cada descripción reescrita para que coincidiera conmigo. Fue un intercambio limpio. Elegante, incluso. Silas, dije tranquilamente, dándole el código de entrada. El guardia frunció el ceño y recorrió la lista con el dedo. Sin embargo, mi pulso no se aceleró. El hechizo fue impecable. Finalmente, sus ojos se iluminaron. Ah. Aquí tienes. Habitación 17. Buena suerte en tu examen. Incliné la cabeza. Gracias. Al pasar junto a él hacia los grandes pasillos del estadio, me permití respirar hondo. Lo más difícil de colarme ya había pasado. Tenía un lugar en el examen, mi nombre en el expediente. Había superado la interferencia de Lord Antalion. Ahora llegó la verdadera prueba. No necesitaba aniquilar a nadie, todavía no. El poder era moneda corriente, pero demasiado y demasiado rápido generaba sospechas, y no podía permitirme que me miraran con malos ojos tan pronto. Solo necesitaba lo suficiente. Lo suficiente para reclamar mis piezas malvadas. Lo suficiente para empezar a construir. El resto vendría después. Me recosté en la sala de exámenes, con los brazos cruzados, rodeado del ruido habitual. Nobles y demonios de clase baja llenaban los asientos a mi alrededor, fanfarroneando con palabras, exhibiendo escudos familiares y conexiones lejanas como si significaran algo. La mayoría no eran lo suficientemente fuertes como para recibir directamente la cantidad muy limitada de piezas malignas, pero se comportaban como si el mundo ya les perteneciera. Idiotas. El mismísimo Lord Vapula firmó mis papeles, anunció una mujer diabólica, de pie como si estuviera dando un discurso. Sus joyas brillaban con cada movimiento. Los llamativos anillos y collares prácticamente cegaban bajo las luces de la cámara. Me dijo que mis talentos de invocación se desperdiciaban sin hacer nada. Así que, aquí estoy. Un chico con el pelo engominado hacia atrás se inclinó hacia adelante desde 2 filas más allá, sonriendo ampliamente. Impresionante, señora. Lady Quiteria Optus, vasalla de la casa Vapula, dijo con suavidad, mostrando su anillo de sello como si todos hubiéramos estado esperando la revelación. Sí, bueno, continuó el chico, inflando el pecho, mi tío abuelo es primo de uno de los ayudantes personales de Serafal Leviathan. La línea Citri siempre ha reconocido la lealtad de nuestra familia. Ah, migajas de Citri, respondió Quiteria con una dulce sonrisa. ¡Qué encantador! La risa recorrió la sala, y algunos aspirantes a nobles rieron disimuladamente como si ella hubiera asestado un golpe mortal. El chico se sonrojó y empezó a murmurar algo sobre conexiones en el Senado. Por Lucifer que eran molestos y... Me recosté en mi asiento, cruzando los brazos, escuchando a los demás lanzar nombres como dados. Títulos, linajes, parientes lejanos de lores y damas. Era patético cómo se aferraban a vestigios de reconocimiento como si los protegieran. Así funcionaba la sociedad diabólica. Los fuertes mandaban, los débiles obedecían. No se necesitaban leyes, contratos ni linajes para demostrarlo. Si podías demostrar tu fuerza sobre otro, ya lo dominabas.
El resto era solo política sobre el instinto de nuestra raza. En teoría, Lady Leviatán era la máxima autoridad del inframundo, una figura simbólica tras despertar de su largo coma. Pero la realidad era simple. Sapphira Gremory, Ajuka Astaroth, Serafal Citri y Falbiun las Yalabolas lo dirigían todo. Cuando Leviatán despertó, los hijos de Belcebú y Asmodeo ya habían sido asesinados por los nuevos satanes. Solo la hija de Leviatán permanecía en pie contra ellos. Leviatán había visto la situación, había percibido su poder. E hizo lo mejor que pudo. Recurrió a su influencia para protegerse y renunció a todo lo demás. Aunque más tarde logró frenar el poder de los nuevos satanes a través del Senado. Habían adoptado los nombres de los satanes originales, consolidando tanto la legitimidad como el miedo. De los cuatro, Ajuka y Sapphira eran el verdadero peso. Eran los más fuertes, así que todos los demás bailaron a su son, incluida la propia Leviatán. Las antiguas casas aún se aferraban a sus privilegios. Asmodeo, Belcebú y Leviatán habían conseguido puestos en el Senado de Lilith, cada uno con sus escaños y votos. Pero no se equivoquen, seguían estando por debajo de los nuevos satanes. Ese era el precio de la supervivencia. El clan Lucifer. Una sombra de lo que fue. Risebim aún aparecía de vez en cuando, lo suficiente para recordarle al mundo su existencia, pero su hijo, Riseban, solo ocupaba el Senado de vez en cuando. La mayor parte del tiempo permanecía vacío. Luxana Lucifer, la hija de Lilith y estrella de la mañana, hermana de Risebim, había desaparecido desde la guerra civil y nadie pronunciaba más su nombre. Me pregunté, y no por primera vez, si Valí siquiera existía en este mundo. Mis adivinaciones no me dieron mucha información al respecto, solo estática. Me recosté, observando a los fanfarrones que me rodeaban. El poder lo era todo. Siempre lo había sido. Los demonios nobles habían sido diseñados para ello, nacidos más fuertes, sus linajes forjados para portar habilidades capaces de derrocar ejércitos. Incluso con la mayoría de los demonios del pilar originales muertos o desaparecidos, los supervivientes poseían una fuerza aterradora, y sus descendientes aún heredaban ventajas que ningún demonio común podía igualar. Y, sin embargo, un puñado de desposeídos se había abierto camino hasta la clase suprema. Un puñado había ascendido a pesar de tener las cartas en su contra. Al final, la sociedad diabólica era simple. Los fuertes gobernaban, y la nobleza había manipulado el juego a su favor. Estaba cabeceando cuando una voz me despertó. Patético, se burló el diablo. Tenía la cara alargada, pómulos pronunciados y una capa bordada con el escudo de una familia inferior que se esforzaba demasiado por hacerse notar. Recorrió la habitación con la mirada antes de fijarse en mí. ¿En esto se han convertido los exámenes? ¿Dejar que los de baja cumna se cuelen junto a los nobles? Y pocas sucubos salen también. Supongo que el nivel ha caído desde que mi familia fue examinada por primera vez. Arqueé una ceja. Y sin embargo, aquí estás, en la misma habitación que todos nosotros. Su boca se curvó. Cuidado, Sucuboy. Esa lengua podría hacerte daño, eres un mestizo. Estás en mi asiento. La sala se quedó en silencio. Decenas de demonios se giraron, ávidos de drama. A los demonios les encantaba el espectáculo, sobre todo si era a costa de alguien inferior. Lo miré y dejé que una sonrisa se dibujara en la comisura de mis labios. Por supuesto. Claro que sí. Me levanté con cuidado, recogí mis papeles y me hice a un lado. Incluso hice una ligera reverencia, señalando la silla. Adelante. Hizo una mueca triunfal y se dejó caer en la silla. La sonrisa burlona duró apenas 2 segundos. Entonces la madera crujió, las patas se doblaron y todo se dio. ¡Qué imbécil! ¿No se dio cuenta de los hechizos? Cayó de espaldas al suelo con un estruendo que resonó por toda la cámara. Sus extremidades se agitaron como un escarabajo derribado, y su fina capa se enganchó bajo el armazón roto. Por un instante hubo silencio. Luego estalló la risa. Recorrió la sala en oleadas. Algunos nobles se rieron a carcajadas, otros se dieron palmadas en las rodillas.
Incluso la mujer enjollada intentó taparse la boca, con los hombros temblorosos. Un chico en un rincón jadeó hasta ponerse rojo. Me apoyé perezosamente contra la pared, con mi sonrisa firme en el lugar. El rostro del noble se sonrojó. Su aura se expandió en un estallido de energía demoníaca pura. El aire se volvió denso y opresivo, tan pesado que algunos de los demonios más débiles jadearon. ¿Te atreves a burlarte de mí? Su voz se quebró de rabia. Lo haré. Suficiente. La palabra resonó en el aire como un trueno. El supervisor había entrado. Al parecer, no era uno de esos tontos que toleraban las rabietas de los nobles. Su mirada recorrió la habitación una vez, fría y afilada como una espada, antes de fijarse en el chico que acababa de perder la cara. Siéntate. O quedas descalificado. Sonreí con suficiencia, di media vuelta y me senté en un asiento del fondo. La risa seguía ahí, y eso era suficiente. No hacía falta decir más. El examen empezó poco después. Papeles encantados se desenrollaban sobre los escritorios, con plumas flotando en el aire hasta que las reclamamos. Enseguida empezaron los rasguños, algunos rápidos, otros vacilantes. Para mí fue sencillo. La primera página. Historia del diablo. La guerra civil, la caída de los antiguos Satanás, el auge de los nuevos. Fechas, batallas, tratados, directo. Mi pluma bailaba por la página. Segunda página. Teoría mágica. Hechizos fragmentados, diagramas de círculos con runas faltantes, preguntas sobre el flujo de maná en condiciones extremas. Las rellené todas. Tercera página. Estrategia. Si comandas un séquito de 7 nobles contra una bestia de clase suprema, ¿cómo minimizas las bajas? Fácil. Describid 3 planes, cada uno con contingencias. Cuarta página. Acertijos de combate. Escenarios escritos que requerían resolver problemas en plena batalla. La augemancia era un engaño. Mi memoria albergaba bibliotecas enteras, todos los libros que había devorado en el mundo humano y el inframundo. Mi retención y velocidad de procesamiento con la augemancia me permitían interpretar un problema, desmantelarlo y reconstruir la solución en un instante. La esencia del archimago ya había agudizado mi mente de forma increíble. Y el dominio de media docena de campos de magia mental la había agudizado aún más. Mientras los demás sudaban, mordiéndose las plumas o rascándose la cabeza, yo fluía de página en página como el agua sobre una piedra lisa. De vez en cuando, miraba a mi alrededor. La orgullosa mujer con la bendición de Vápula se mordía el labio. El chico con la tenue conexión con Serafal tenía la cabeza entre las manos. Y el aspirante a contrincante me miraba fijamente, con respuestas a medias, y su rabia no le ayudaba a pensar. Le guiñé un ojo. Él echó espuma. Exactamente un día después del comienzo del examen, de repente, los papeles de todos los escritorios se oscurecieron y la tinta se volvió negra y sin vida. Las plumas se congelaron a mitad de la escritura, sin responder a las manos desesperadas. Gritos estallaron en la cámara mientras docenas de demonios intentaban forzar sus plumas para plasmar más respuestas en la página. Se acabó el tiempo. Gritó el supervisor. Golpeó con la palma de la mano el escritorio al frente del aula, y la madera se quebró con el golpe. Ya se acabaron los exámenes. Entréguenlos ya. La cámara quedó en silencio como una onda, las quejas murieron en los labios, los ojos aún desorbitados por el pánico. De mala gana, uno a uno, los examinados soltaron sus papeles. Ahora vino la parte más interesante. El examen escrito terminó en una nube de frustración para la mayoría, pero eso fue solo el preludio. La verdadera prueba, aquella que todos en el inframundo sintonizaron para ver, fue el combate práctico. Los nombres fueron llamados uno por uno a medida que se aprobaban los exámenes escritos, y cada examinado desapareció por las altas puertas negras que conducían al estadio de prueba. Los demás esperamos en silencio. Casi se podía sentir el miedo y la anticipación. Me senté con los brazos cruzados, mi cuerpo relajado pero mi mente ya se estaba agudizando hasta cierto punto.
Cuando pronunciaron los primeros nombres, aguzé mis sentidos. Una sutil magia de detección me susurró la disposición del terreno. Un amplio estadio cuadrado, rodeado de barreras tan densas que no podía sentir más allá de ellas a menos que lo intentara con más fuerza de la que podía usar allí. Fueron diseñados para un solo propósito, teletransportar al examinado a una subdimensión estéril creada por los grandes inventos de Ajuka Belzebú. Las protecciones servirían para evitar que muramos o que arrasemos el estadio con hechizos imprudentes. No es que fuera un sistema perfecto. El dolor no se filtraba. Las extremidades aún podían romperse. Y la humillación, moneda de cambio de los demonios, era muy real. También podía sentir las cámaras. Lentes invisibles y encantadas que brillaban en el perímetro, cada una transmitiendo imágenes a las redes. Fue un espectáculo. Con el programa de Súcubo de Lady Leviathan en pleno apogeo, las piezas malignas ya no eran el único sustento de la raza demoníaca, eran secundarias. Pero los exámenes de alto nivel habían adquirido un nuevo significado simbólico. Un escaparate, un recordatorio para todos los demonios de que su raza aún producía talento digno de admiración y temor. Lo anunciaban. Las familias murmuraban al respecto. La gente apostaba fortunas a los resultados. En una sociedad donde el poder definía el valor, esto era lo más público que podía pasar. Un candidato tras otro entró, y observamos cómo sus duelos se reflejaban en el televisor contra la pared de la cámara. Algunos tropezaron, abrumados en minutos. Unos impresionaron, demostrando competencia, creatividad o fuerza bruta. No tenía intención de sobrevivir con competencia. Necesitaba esas piezas, sí, pero las necesitaba sin despertar demasiadas sospechas. Un equilibrio peligroso. Hasta donde yo sabía, hoy se estaban entregando 4 o 5 juegos de piezas malignas. Y los próximos exámenes no serían hasta dentro de un año. De los miles de examinandos, 4 se irían con sus piezas malignas. Entre unas pocas docenas y un centenar ascenderían a la clase alta sin piezas malignas, y la mayoría se iría a casa con las manos vacías. Finalmente llamaron mi nombre. Silas. Me levanté, cepillé la parte delantera de mi traje encantado y caminé hacia las puertas. La luz se encendió y el estadio se abrió ante mí. La multitud arriba era ensordecedora, miles de demonios se reunieron en los asientos del estadio, sus rugidos rompiendo como olas. Mi mirada se deslizó hacia arriba, hacia donde sabía que flotaba una de las cámaras ocultas. La leve distorsión en el aire la delató, camuflada pero no invisible para mí. Sonreí. Una pequeña y deliberada curva de los labios, suficiente para conmover a la multitud. Un segundo después, capté la imagen en una de las enormes pantallas que colgaban sobre el estadio. Yo, mirando fijamente al objetivo, sonriendo. El rugido se hizo más fuerte, una mezcla de vítores y risas, el público se alimentaba de la audacia. Deliberadamente no miré hacia el balcón de Satanás. No necesitaba ponerme nervioso antes de mi pelea. Entonces giré la cabeza hacia las gradas del este. No tuve que buscar mucho. Era imposible no ver a mi madre. Estaba de pie, dando saltos, probablemente gritando mi nombre tan fuerte que toda la sección podía oírlo. Su entusiasmo era contagioso, infantil en su desenfreno. Sin embargo, los demonios que la rodeaban no observaban tanto su emoción como otras partes de ella. Gemí para mis adentros. Claro, ¿qué esperaba cuando le compré ese vestido? Las puertas del otro lado del estadio se abrieron y el narrador habló. Aunque no lo oí. Mis sentidos me gritaban. Y la multitud enloqueció cuando ella entró en la arena. Mi atención se dirigió hacia adelante y se centró en mi oponente. Y mi corazón se congeló. Ella estaba parada en el otro extremo del patio, en posición vertical, con ese tipo de gracia sin esfuerzo que solo milenios de vida podían tallar en un cuerpo. Una mujer alta y voluptuosa, con su larga cabellera morada cayendo como seda por su espalda. Su presencia llenó el espacio como una tormenta. Sufame Terreacu Leviatán. ¿Qué? Mierda. La reconocí al instante. Todos en el inframundo la reconocieron.
Era una reliquia de poder, la única hija del mismísimo Leviatán, uno de los nombres infames pronunciados con el mismo respeto y pavor que recibimos Aquila. En realidad, debería haber muerto hace mucho tiempo en otro universo. Sin embargo, allí estaba, viva, radiante, de pie frente a mí como mi examinadora. La única líder de la facción del viejo Satán que sobrevivió durante la guerra civil. Se me hizo un nudo en la garganta. No era una oponente de examen. Era una tontería, era una oponente que Satanás llama. Cualquier ataque de alto nivel que hiciera rebotaría en ella. Me obligué a inclinarme, con voz firme a pesar de que se me revolvía el estómago. Ciertamente no esperaba que alguien de tanto prestigio fuera mi oponente. Sus labios se curvaron en una sonrisa y soltó una suave carcajada. Oh, le debía un favor a Lord Antalión. Considéralo como un pago. Mis ojos se entrecerraron y la sonrisa desapareció de mi cara. Minería de adamantium, murmuré con tono glacial. La nueva ley que se aprobó el mes pasado. El Senado necesitaba los votos, y Dantalión controla las vetas. Su expresión no cambió, pero sus ojos parpadearon. Un pequeño asentimiento, un sutil reconocimiento. El frío en mí se intensificó. El alcance de mi padre se había extendido hasta aquí, hasta este momento. Incluso después de echarnos a mí y a mi madre como basura, incluso después de tildarnos de inútiles, seguía encontrando maneras de hacerme la vida más pequeña. Me enderecé, con la mandíbula apretada. ¿Cómo lo supo? Sufá me ladeó la cabeza, con una voz despreocupada pero con un deje de lástima. ¿De verdad creías que tu madre súcubo no sería vigilada? En cuanto presentó tu solicitud, Lord Antalión lo supo. Y acudió a mí. Lo que sea que hayas hecho para enojarlo, muchacho, debe haber sido grave. Pedir su favor solo por ti. Supuse que solo miraban las listas, no a las personas que las enviaban. Necio. Hace años, intentaron impedirme los exámenes de clase media, pero eran demasiado frecuentes, demasiado numerosos para poder microgestionarlos. Esta vez pensé que me había colado, escondido entre la multitud. Pero no. Había sido ingenua. Peor aún, había dejado que mi madre me ayudara. Deseaba con todas sus fuerzas contribuir, verme triunfar, su entusiasmo era como el de un cachorrito que mueve la cola. No pude decir que no, y ahora, aquí estábamos. ¿Podrías decirme cuál es tu relación con nuestro querido Lord Antalión, muchacho? Preguntó Tsufame. Bajé la cabeza ligeramente, con voz pesada. Es mi padre. Para mi eterna decepción, mi señora. Por un instante, el silencio se prolongó. Entonces, la sonrisa de Tsufame se suavizó. Sé bastante sobre padres de mierda, muchacho. Su voz era más suave, casi amable. Lamento lo que está a punto de pasar. Intenta no morir. Entonces su aura explotó. Fue como un sol que se encendía, una oleada de poder que se expandía hacia afuera. El estadio tembló bajo la enorme presión. Las barreras temblaron y llamearon, luchando por contener su presencia. El aire mismo parecía zumbar, vibrando con la fuerza de un demonio de clase Satán. La multitud estalló en rugidos y vítores, su entusiasmo se acrecentó con el espectáculo. Las cámaras zumbaban, capturando cada ángulo, cada destello de energía. Me quedé paralizado por un instante bajo el peso de su poder. Muchos en el estadio, incluso tras la barrera que los protegía, se desplomaron al suelo. Luego obligué a mi cuerpo a relajarse. Las protecciones se activaron llevándonos a la subdimensión donde ocurriría la batalla. Si el inframundo quisiera un espectáculo, les daría uno. Y si papá quería que me rompieran, entonces aprendería la verdad. No fue tan fácil vencerme. Fin.